Muchos creen que HIPAA solo aplica a hospitales grandes, pero en realidad afecta a consultorios pequeños, terapeutas, proveedores tecnológicos y cualquier negocio que tenga acceso a información médica. Hoy le voy a explicar la diferencia entre Covered Entities y Business Associates y cómo saber en cuál categoría cae su organización. Un Covered Entity es una organización de salud que crea, recibe o transmite información médica protegida, lo que llamamos PHI. Incluye tres grupos principales. En el primer grupo están los proveedores de servicios de salud: clínicas, consultorios médicos, dentistas, psicólogos, centros de terapia ABA, fisioterapeutas, quiroprácticos, laboratorios, hospitales. Básicamente, si brindas servicios de salud y maneja información de pacientes, eres un Covered Entity. Después tenemos los planes de salud: compañías de seguros, Medicaid, Medicare, planes HMO y otros más. En el tercer grupo tenemos los clearing houses de salud, sistemas que procesan información médica para facturación o autorizaciones. Por ejemplo, si tienes una clínica pequeña con 3 empleados y usa Gmail para enviar información de pacientes, eres un Covered Entity y estás bajo HIPAA. Un Business Associate es cualquier empresa o persona que no es un proveedor de salud, pero que tiene acceso a PHI porque presta un servicio a un Covered Entity. Como ejemplos tenemos a empresas de facturación médica, plataformas de software, EHR, EMR, notas clínicas, telehealth, servicios de almacenamiento en la nube, agencias de marketing que manejan datos de pacientes, abogados o contadores que reciben información médica, proveedores de backups, hostings o data centers, centros de llamadas, empresas que gestionan expedientes o documentos. Un ejemplo real sería si eres una plataforma de terapias o facturación que recibe información de pacientes, aunque sea indirectamente, eres un Business Associate. Y si tienes acceso remoto a las computadoras de las clínicas, también. Cuando un Business Associate trabaja con un Covered Entity, es obligatorio firmar un acuerdo llamado BAA o Business Associate Agreement. Este documento define cómo se debe proteger la información, qué controles deben existir y qué pasa si ocurre una brecha. Si no tienes un BAA con todos sus proveedores, su clínica está en violación de HIPAA, incluso si nunca ocurre un incidente. Saber si eres un Covered Entity o un Business Associate es esencial porque define qué controles deben implementar, qué tipo de entrenamiento necesitan, qué contratos deben firmar, cómo se audita, qué responsabilidades legales tienen. Muchas organizaciones pequeñas piensan que están fuera del alcance hasta que ocurre un incidente y se dan cuenta de que sí estaban bajo HIPAA.